enemigo no puede hacer nada a tu vida, a mi vida, sin previa autorización de nuestro Dios, el cual es nuestra guarda, el cual es nuestro cuidado, el cual nos rodea. En esta noche quisiera ir por unos momentos y ver en el tiempo, en un gran tiempo de decisión en el cual se encontraba un pueblo que había permanecido por largo tiempo en el desierto, por largo tiempo en el desierto. Escuchábamos hoy que tenemos sed. ¿Sabe? El mejor lugar generalmente, muchas veces para tener esa sed es el desierto. Y Dios permite que pasemos por esos desiertos para que nuestros corazones puedan anhelarle. Y es allí donde surgen las aguas de vida. Este pueblo que había salido con un propósito, había sido creado con un propósito, estaba a las puertas de la promesa, estaba a las puertas del cumplimiento, de llegar a un lugar, a un estado, a una situación que Dios había prometido para cumplir. Ese pueblo que había salido de Egipto, como bien conoces la historia, se encontraba después de 40 años frente a las aguas del Jordán. Había salido, había pasado por el desierto y estaba a punto de cumplir aquello que había nacido para hacer. Era tomar posesión en el tiempo de Dios de aquello que había sido la promesa. Muchos de los que habían salido en aquel entonces, en el comienzo, ya no se encontraban. Muchos habían quedado en el desierto, muchos no estaban, su líder primitivo tampoco estaba. Había una nueva generación nacida en el desierto en su casi totalidad. Se encontraban un grupo de mujeres y de hombres relativamente jóvenes y eran los que se encontraban como nueva generación. Viene la historia conocida donde muere Moisés, siervo de Jehová, y allí Josué recibe la orden: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Allí estaban. Quisiera que vayas conmigo al momento cumbre del paso del Jordán. Dice en el capítulo 3 que Josué se levantó de mañana, partió de Sitim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Era muy interesante. El arca siempre estaba oculta. El arca siempre estaba oculta detrás de un velo. El arca iba a ser expuesta.
El arca de la presencia de Dios iba a estar a la vista de todo el pueblo. Era el pacto de Dios que estaba allí delante de ellos. Y les dice: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde están y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. Pero que haya entre ustedes y el arca una distancia como de 2000 codos aproximadamente, cerca de 1000 metros. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y después dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás esto a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense, escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen ahora pues a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Y aconteció, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce seco. Allí estaban tomando una decisión. Miraron y entendieron que estaban en un nuevo tiempo. Josué y Caleb eran los únicos que quedaban de la generación del desierto, ¿no es así? Ellos dicen que al tener un espíritu diferente, después de la informe de los espías, esa gran controversia en la cual Dios dijo: estarán dando vueltas en este desierto, y así anduvieron 40 años, quedaron Josué y Caleb. Pero no estaban ellos solos, no eran los únicos. Ciertamente no fueron los únicos Josué y Caleb.
estaba un grupo de sacerdotes. Estaba Eleazar. Estaba un grupo de sacerdotes y levitas. A ellos no le fue dada la sentencia para que no entraran. El sacerdote Eleazar, juntamente con Josué y Caleb y seguramente otros más, entraron también en esa tierra, en esa nueva dispensación, ya que ellos pertenecían, a esta tribu de Leví. Y allí estaban. La promesa estaba en su cumplimiento. Había un desafío por delante para tomar la tierra que Dios les había dado. Pero para ello había que cruzar el río Jordán de acuerdo a la instrucción que venía de parte de Dios, si querían lo que tanto habían esperado. Había que entrar en el río. Me imagino el momento. Miraban hacia arriba, la nube no estaba. Miraban al líder que los había guiado por tanto tiempo y no estaba. Dios había levantado un nuevo líder. Las instrucciones eran distintas. No era la forma antigua. El arca ya no estaba en el medio. El arca estaba adelante. La presencia de Dios iba adelante. Ya no estaba Moisés para abrir las aguas con su vara, con su poder. La gran mayoría solamente conocían las maravillas de Dios, un poco por aquellas cosas que habían vivido en el desierto, por comer pan de arriba, porque el pan le caía del cielo, no tenían que hacer nada. Si había que pelear alguna batalla, estaban acostumbrados que siempre el líder se podía poner arriba de un monte y de acuerdo a aquellos que le podían sostener los brazos y a la vara que siempre veían encima, siempre había alguien que hacía la cosa por ellos. Buscaron al líder y vino una orden totalmente distinta. No será Josué el que vaya adelante. Serán los sacerdotes. Serán los sacerdotes santificados, con un pueblo santificado. No que se santifiquen los sacerdotes, no, que se santifiquen los sacerdotes y que se santifiquen el pueblo. Fue la orden. Porque es un nuevo tiempo. Es una nueva dispensación. El arca de la presencia se va a poner delante, a una distancia, para que todos la puedan ver. Ellos esperaban un líder, que alguien los introdujera. El líder escuchaba la palabra de Dios y transmitía lo que Dios quería. Pero era el tiempo de tomar una resolución. Era el tiempo de santificarse. Era el tiempo donde ya no solamente tenían que ver la vara, el poder, los milagros,
los prodigios, estaban a las puertas de la manifestación de entrar a una tierra que nunca, nunca, nunca habían estado. ¿Quiénes pusieron a los que tomaron el oficio? Aquellos que habían sido escogidos. Le dijo Josué que se santifiquen. Santifíquense. Santifíquense, pueblo. Santifíquense, pueblo. Porque hay un mañana donde verán maravillas entre ustedes. Y después les dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. No dijo: ustedes muéstrense. Tomen el arca. El arca, bien lo saben, manifestaba la presencia de Dios. Estaban a las puertas de un nuevo tiempo. No iba a ser como era antes. Estaban a las puertas de entrar con el arca a la tierra de la gran posesión, a la tierra de la gran promesa. Me imagino mirando un río desbordado. Justo el Señor había escogido el tiempo, no donde el río se achica, sino cuando el río se expande. Prácticamente el río Jordán no tenía el cauce común, estaba desbordado, estaba casi el doble. Había invadido todo, las costas, las orillas, todo. El río a la vista era imposible cruzar. De los recuerdos de la maravilla del pasado, salvo por lo que le habían contado los padres de lo que Dios había movido, jóvenes, solamente quedaban muy poquitos. Ellos eran los únicos que habían salido de Egipto y habían pasado por las aguas del Mar Rojo. Los demás eran historias, el mover de tal tiempo, el mover del otro tiempo, el mover de aquel año, la batalla ganada, la provisión, esto, aquello. Pero en realidad había una nueva generación para ese tiempo que nunca había experimentado. Para mejor, todas las formas que habían traído eran cambiadas totalmente. De repente, el arca aparece delante. Las instrucciones son cambiadas. ¿Quién va a entrar primero en esta tierra de posesión? ¿Quién va a abrir las aguas? La presencia de Dios que va adelante. ¿Quién sería la que luego derribaría a Jericó? El arca dando vuelta y el pueblo cumpliendo la palabra de Dios. ¿Quién ganaría cada batalla que iría con el arca? Allí estaba. Había que mojarse los pies. La promesa estaba en ese cumplimiento. Había que entrar en el río, pueblo, y mojarse los pies. El río inamovible, caudaloso. Hermanos, estamos a las puertas de aquello que Dios ha prometido. Por la gran oposición que se nota en los aires,
y que el Señor avisó que eso sucedería. A medida que nos acercamos más hacia el norte, se nota esas oposiciones, pero Dios dará cumplimiento a la palabra que vertió aquí en la Argentina. Su luz está viniendo y el arca de la presencia de Dios, que no es la persona de Jesús, que no es solamente que otro que la persona de Jesús, alumbrando por medio de su Santo Espíritu la vida de los suyos, despertándolos, diciéndole: levántate, amanece, ha venido tu luz, resplandece. Las cosas no están mejor que ayer, pero había que entrar en el río y pararse allí con los pies sumergidos en el agua y esperar. Sabes, es el momento donde comienzan las dudas, donde dice: todavía no veo nada. Es una historia que vengo escuchando hace rato, pero todavía mucho no veo. Es el momento en el cual uno dice: bueno, ¿a qué experiencia del pasado puedo echar mano para recordarme que esto va a ser así? No, no eches mano a ninguna forma, a ninguna experiencia, porque Dios hará cosas nuevas y cosas grandes. Ciertamente queremos ser contados entre estos que forman parte de la nueva generación. Pero Dios está llamando también a aquellos que tomarán una decisión de enrolarse en este tiempo a lo que Dios está llamando y está pidiendo. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se mojen en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán. Es tu tiempo, es mi tiempo. Es tu tiempo de pararte, Santiago. Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de mojarse los pies. Es el tiempo de santificarse. Es el tiempo de abrazar la palabra de Dios y creerla. Por eso, Santiago, estás en un tiempo precioso. Estás en un tiempo único. Estás en un tiempo donde Dios ha dicho que traerá su luz y que resplandecerá en la Argentina. Señor, en esta noche, ¿cómo estás para el desafío? ¿Te sientes débil en este tiempo? ¿Desmayar? O quizás te sientes fuerte, bien fuerte, las cosas te están yendo muy bien. La economía ha mejorado quizás. Santiago se encuentra mucho mejor. Pero sabes, este es un desafío no para las cosas de acá abajo. Este es un desafío porque el arca de la presencia de Dios quiere entrar. Pero no a una tierra prometida. Quiere entrar a tu corazón. Esa luz quiere venir a tu corazón. Y con lo primero que va a venir
va a ser a Jericó, al Jericó de tu corazón, al Jericó de nuestros corazones, porque es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. No lo va a hacer a través de la prédica de un hombre. Lo va a hacer aún en medio de la debilidad, porque es Dios que ha dado su palabra. Es Dios que ha dicho, levántate. Es Dios que ha dado la orden, levántate, porque ha venido tu luz. La palabra de Dios es poderosa. ¿Sabes? Me gusta traducir el capítulo 1 de Génesis cuando dice, y dijo Dios, sea la luz. Me gusta decir, y dijo Dios, quiero que sea la luz, y fue la luz. ¿Sabe, hermano? Él ya lo ha establecido. Luz, como lo ha venido anunciando su pastor, y yo lo sé desde hace tiempo atrás, como lo he hecho allí en mayo del año pasado. Luz está viniendo a Argentina, y más allá de los inconvenientes, oposiciones, situaciones, lo principal es esto: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a pararte? ¿Estás dispuesto a jugarte en este tiempo por lo que Dios está diciendo? ¿Estás dispuesto a ponerte sobre sus pies? ¿Estás dispuesto a pararte, a levantarte en su palabra? Te pregunto. Hazlo. Tomas una posición en esta noche. Levántate allí donde estás. Ponte de pie donde estás. Aleluya. 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 Aleluya.